al siguiente expositor, el doctor Alejandro Quiroz Morey. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con posgrado en la especialidad de Medicina de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, docente universitario de la Facultad de Medicina Humana de la UNAP y de la Universidad Peruana Unión, médico asistente en el servicio de emergencias del Hospital 13 Salud Iquitos, quien nos va a exponer enfermedades metasénicas en la emergencia. ¿Dónde le guardo? El día 2, ¿no? Sí, ahí guardo. Esto es para que esto. A ver, yo lo hago. Para pegarle, no acá. ¿Ese es? Vale, ¿no? Para pasar. ¿Vale? ¿Cómo se llama? Metasénica. Esto es. Hay que probarlos esta variedad. Láser. No, ese punto que apunte aquí. ¿A dónde se le apunta? No, hay que apretar acá nomás. Ah, ya no hay puntero. Sí. Ya. Buenas tardes con todos. La anterior charla se ha comido parte de mi tiempo, así que vamos a intentar ser breves y lo más prácticos posibles con respecto a este tema. Las enfermedades metaxémicas en la emergencia es un problema muy común para nuestra región y para el país. A nivel mundial hay una lista muy grande de enfermedades metaxémicas que tienen importancia en la mortalidad de nuestra región, del mundo en sí y de nuestro país y los países vecinos. Como zona tropical implica que hay muchos vectores implicados en la morbilidad de las personas. Entonces, el contexto global o general de esto es que son enfermedades que se provocan ¿por qué? O transmitidas por lo que son los vectores. ¿Qué nos transmiten? Nos transmiten bacterias, parásitos, virus que van a causar una morbilidad y muchas de ellas nos causan mortalidad importante dependiendo de cuál ha sido el manejo, la oportunidad de tratamiento para este tipo de patologías. Entonces, representan las enfermedades metaxénicas un 17% de todas las enfermedades infecciosas, o sea, tiene un pool importante en lo que es cantidad de enfermedad. 700.000 muertes anuales causadas por malaria, dengue, esquistosomiasis, tripanosomiasis, leishmania, Chagas, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y oncocercosis. Estos son datos de la OMS que te da sobre la problemática mundial en lo que a enfermedades metaxénicas se refiere. Entonces, ¿quién es el culpable? Los vectores. Tenemos múltiples vectores para diferentes tipos de patologías, sea por virus, bacterias o parásitos. Entonces, estos vectores son estos organismos vivos que pueden transmitir este patógeno infeccioso entre personas o de animales a personas. Entonces, hay muchos insectos hematófagos que ingieren los microorganismos, esa es la historia natural, ¿no? Ingiere el microorganismo patógeno junto a la sangre del portador infectado, posteriormente se desarrolla en el portador y posteriormente, una vez replicado el patógeno, puede causar picaduras infectantes, incluso por el resto de lo que queda de vida del vector. Entonces, por un ejemplo de vectores de importancia en nuestro país, por ejemplo, el Aedes aegypti, el vector de dengue, zika, chikungunya, está reportado en 22 de los 25 departamentos, 94 provincias y un total de 538 distritos. Este año hemos sido testigos de cómo el dengue ha afectado sobre todo la zona norte, costa, y cómo ha incrementado su presencia, por ejemplo en Lima, la cantidad de casos que se han incrementado es mucho mayor que el año pasado, ¿no? ¿Qué más? La exposición. Dependiendo de las actividades que uno pueda realizar, está expuesto a estos artrópodos que pueden infectarnos o causarnos alguna patología, ¿no? Los mosquitos, básicamente malaria, dengue, fiebre, otras arboreos, filariasis, nosotros estamos expuestos, sobre todo en la cuenca del Nanay, por ejemplo, donde se han reportado filarias. Iquitos es zona endémica de dengue, malaria. Hay otras zoonosis de importancia que se incluyen en el síndrome febril entrópico y que implica que nosotros debemos conocer cuál es el vector y cuál es la importancia de estos. Garrapatas, rickettsiosis, borreliosis, fiebre Q, tularemia, encefalitis, fiebre hemorrágica de Crimea, de Congo,
También tenemos las moscas, sobre todo las que causan trypanosomiasis africana, leishmania, oncocercosis, bartonelosis. Tenemos las pulgas, que no tienen mascotas, muchos han ido incrementándose sus mascotas. Pueden tener tifus, peste, la presencia de ratas, no solo leptospira, también puede haber casos de peste. Los piojos con su patología de tifus exantémico, también la fiebre recurrente por piojos, los ácaros con la fiebre de los matorrales. Entonces, vemos que la exposición y actividades realizadas nosotros podemos estar expuestos a este tipo de vectores, ¿no? Muchos de ellos pueden estar en nuestras casas y causarnos diferentes patologías. Como mencionaba de Tocelis, las serpientes son culpables de tantas muertes, ¿no? Mencionaba un gráfico en la segunda diapositiva de su exposición. Pero también los artrópodos, en este caso los mosquitos, son causa importante de mortalidad en las personas. Y si uno ve el pool de enfermedades que causan muerte relacionadas a agentes biológicos, el mosquito puede causar 725.000 muertes entre diferentes especies como vector de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, un importante pool de mortalidad está relacionada a los artrópodos y a estos vectores en general. La OMS tiene una lista reducida en realidad de las patologías relacionadas a enfermedades metaxénicas que tienen importancia en la salud pública, ¿no? Relacionado al vector Aedes, por ejemplo, fiebre chikungunya, dengue, la filariasis linfática, la fiebre amarilla, Zika. En los anófeles, paludismo también, tipo de filaria, culex, encefalitis japonesa, filariasis linfática, fiebre del Nilo. Otros moluscos acuáticos como esquistosomiasis, los simúlidos, son estas moscas que también pueden causar oncocercosis, pulgas con peste, piojos con tifus, fiebre recurrentes, flebótomos, fiebre transmitida por flebótomos, fiebre hemorrágica de la caimea del Congo, enfermedad de Lyme. Las garrapatas con la rickettsiosis, fiebre Q, encefalitis por garrapatas, los triatominos con la enfermedad de Chagas, que tiene importancia en nuestro país. Y la mosca CC con la enfermedad del sueño en la parte africana, ¿no? Todos estos patógenos que son virus, parásitos, bacterias que tienen que ver con la presencia de un vector y que causan una patología en el ser humano que conlleva mortalidad muchas veces. Entonces, es importante porque el pool de todas estas patologías nos lleva a ¿cuáles son las que más mortalidad nos da? Malaria, entre casos 219 millones de casos, lo que reporta la OMS, y más de 400.000 muertes al año. ¿Quiénes son los que más se afectan? Los menores de 5 años. Población expuesta, de riesgo, siempre las edades extremas tienden a llevar la peor parte en este tipo de patologías. El dengue, 96 millones de casos sintomáticos, 40.000 muertes a nivel mundial al año. Otras enfermedades que también reporta la OMS, la OPS, las Direcciones Generales de Epidemiología, el CDC, implican chikungunya, virus de Zika, fiebre amarilla, fiebre del Nilo occidental, encefalitis por garrapatas. Entonces, el pool mundial es grande. ¿Qué pasa en el Perú? En las últimas décadas es uno de los principales problemas de salud. ¿A qué se debe todo esto? Básicamente que somos un país en vía de desarrollo que tiene muchas condiciones sanitarias, climáticas, que hacen que los vectores puedan reproducirse y tener presencia en el pool de enfermedad. Entonces esto afecta a la población en general con impacto en la salud pública nacional. ¿Qué nos causa muchos de estos virus, muchos de estos arbovirus en general o parásitos? Brotes, epidemias, con muchos casos, con letalidad variada dependiendo de la zona y el manejo que se dé en la zona, que lo que usualmente hace es colapsar nuestro servicio de salud. Entonces, ahí viene la importancia de este curso, ¿no? ¿Qué cosa o qué debemos sospechar en una emergencia? Hay muchas patologías, hemos mencionado una cantidad de vectores que causan enfermedad y la cantidad de muertes por los artrópodos. ¿Qué cosa nos va a llegar a una emergencia? Yo como asistente de emergencia tengo muchos casos, lo principal dengue, malaria, pero también hay otras patologías, sobre todo relacionadas a zoonosis, que pueden venir con gravedad o implicar mucha sintomatología del paciente, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver el clima? Sí. Nosotros tenemos un clima tropical. Otro problema es cuando hay posinundaciones, postdesastres, fenómeno del Niño, lo que ha pasado en Piura, por ejemplo, hay un incremento de este tipo posterior al desastre, incremento de la carga de enfermedad producida por estos artrópodos, ¿no? Y todo eso puede influir o se relaciona a temperatura, velocidad, virulencia del virus y afecta a una parte importante de nuestra población. Entonces se incrementan los vectores, aumentan los determinantes sociales que hacen que los vectores se perennicen, ¿no? Depende no solo de cada uno, ¿no? Que hay condiciones de los gobiernos para la población
Que tenga agua, desagüe, nivel educativo adecuado, para que pueda tener políticas de prevención, que es la base de uno de los pilares para disminuir las enfermedades metaxénicas en general, ¿no? Y también tener disposición de lo que son productos o drogas para poder combatirlas. ¿Quién no conoce actualmente de que hay varias enfermedades que las que he mencionado que tienen desabastecimiento de su tratamiento? Entonces, el CDC, nuestra región, la Dirección General de Prevención, vigila, ¿no? En los últimos 10 años reportan que de 200.000 a 150.000 casos de enfermedades metaxénicas. ¿Cuáles son las de mayor relevancia en nuestro país? Malaria, dengue, bartonellosis, leishmania, enfermedad de Chagas, fiebre amarilla. Y tú vas a la vigilancia de metaxénicas, son de obligatoria dengue, chikungunya, zika, malaria, leishmania, carrión, enfermedad de carrión y Chagas. Entonces, nuestro país vigila estas enfermedades para que cuando hay un brote se pueda intervenir y llegar a tiempo también. Entonces, ¿qué dice la estadística en lo que va de los años, ¿no? Si vemos la estadística general en malaria, hay una disminución de casos en general comparado con las décadas anteriores. El dengue es un inverso, ¿no? Ha ido incrementando la cantidad de casos comparando con los años anteriores, salvo el brote de 2012 y otros brotes cíclicos que cada 3 a 5 años esperamos siempre que haya un brote de dengue importante también. Es una enfermedad cíclica. En leishmania, gracias a Dios, nosotros básicamente tenemos leishmania cutánea y menos casos de mucocutánea. Igual, la mayor parte del dengue, ¿qué cosa afrontamos nosotros? El dengue sin signo de alarma, que es el 90% de los casos. Igual que malaria, el 90% de los casos, ¿quién nos da? Malaria vivax y un 19% malaria falciparum. Bartonellosis también se reporta con menos frecuencia o intermitente. Chagas también tiene presencia importante en nuestra región. Fiebre amarilla cada vez se reporta menos, pero hay casos y hay brotes en el país vecino, por ejemplo en Brasil. El último en nuestro país ha sido en Junín. Chikungunya, enfermedad incapacitante, el mismo vector que el dengue, igual que el mismo vector de fiebre amarilla, que puede tener presencia en algún momento. Ha estado casos, ¿quién no recuerda el brote que hubo en el 2016, donde empezó Zika, chikungunya y dengue al mismo tiempo, ¿no? Y esa condición nos permitió que una guía se elabore con esas 3 patologías con diagnóstico diferencial, igual con el tratamiento. Y Zika ha ido dejando de reportarse casos de chikungunya y Zika en nuestro país actualmente, no se tiene reportes. Entonces, este es el mapa entre dengue, malaria y leishmania en las regiones de nuestro país. En la vigilancia regional, nosotros tenemos varios centros de investigación, entre nacionales e internacionales. Uno de ellos que es el CIETROP, que hace vigilancia de febriles en diferentes sitios centinelas. ¿Qué nos reporta en su vigilancia de febriles? Ahorita hay brotes de influenza, y ahí eso es lo que se ve en la estadística, que es lo que más da. Pero también hay dengue de tipo 1, dengue de tipo 2, se reporta Oropuche, no hay chikungunya, no hay Zika, pero son arboviriosos o enfermedades metaxénicas que tienen presencia y que van a llegar a nuestras emergencias, muchas veces febriles o con algún problema de salud. Este enfoque de síndrome febril agudo que se da en Colombia se ha ido adaptado a nuestra realidad. El mes pasado se hizo un curso de infectio, entonces se trató este mismo esquema, algoritmo de cómo uno debe abordar al paciente febril en el trópico. Y el hospital regional elaboró este esquema adaptado al anterior diapositiva de cómo uno debe enfocar un síndrome febril agudo en los trópicos. Si hay foco o sin foco, ¿no? Usualmente uno en una zona endémica en malaria es una de las cosas que principalmente debe descartar, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento es específico, ¿no? No hay hidratación, no hay antibióticos, pero es un antimalárico lo que uno debe usar ya para el tratamiento. Si no hay malaria y te presenta clínica específica que te ayude a sospechar o a presumir alguna patología diferente, por ejemplo, ¿no? Es un síndrome febril sin foco, con gota gruesa negativa y que tiene mialgias y artralgias. De las 7 patologías, 6 son transmitidas por vectores, excepto la zoonosis como la leptospira, pero dengue, arbovirus desmayado, puche, encefalitis equina, riquecias, chagas, chikungunya son transmitidas por vectores. Entonces, dentro de las patologías, las enfermedades metaxénicas tienen una importancia en el trópico, ¿ya? Si tienes exantema, va a riquecias, Zika, fiebre tifoidea, chagas, chikungunya, igual. La mayoría son, ¿qué cosa? Enfermedades transmitidas por vectores. Si hay manifestaciones hemorrágicas, ¿en qué pensamos? En dengue, leptospira, hanta, riquecias, fiebre amarilla. Igual, con ictericia, leptospira, fiebre amarilla, hepatitis, Epstein-Barr, malaria, indisnea también. SARS-CoV todavía presente, influenza, que brote actualmente, leptospirosis, riquecias, hantavirus, sincitial respiratoria, adenovirus.
adenomegalias o megalias en general, toxoplasmosis, riquecias, Epstein-Barr, citomegalovirus, fiebre tifoidea, dengue, leptospirosis. Si hay compromiso del sistema nervioso central inespecífico, malaria, dengue, otras arboviroses como puche, cefalitis equina venezolana, leptospirosis, rabia, estreptococo, meningococemias. Entonces, esto lo hemos visto anteriormente en otra exposición en este mismo recinto, cómo se enfoca un síndrome febril. Todos ellos pueden llegar a una emergencia como emergencia en sí, muchos de ellos sí, y van a tener su nivel de... Entonces, dependiendo de qué es lo que uno está sospechando, tiene que actuar en las prioridades de la atención de emergencia. Nosotros en emergencia, en triaje o en la atención integral usamos por prioridades, ¿no? Muchas de las patologías de enfermedades metaxémicas nos vienen con ¿qué? Con hemorragia masiva, vienen con shock o vienen con insuficiencia respiratoria que conlleva ¿qué cosa? Que el nivel de prioridad de atención sea 1 inmediatamente. Prioridad 2, el tiempo. ¿Se puede hacer esto en una emergencia? Para nosotros es muy difícil implementarla, por ejemplo, en salud, donde nuestra emergencia tiene una gran capacidad resolutiva, pero el pool de pacientes a veces termina colapsando también nuestro sistema. Pero se intenta usar las prioridades de atención, por eso hay un triaje, un médico en triaje que determina qué pacientes necesitan ser atendidos inmediatamente, ¿no? Los que presentan prioridad hemoptisis, hay trastornos de sensorio, muchas de las patologías implicadas en enfermedades metaxémicas llevan hemoptisis, trastornos de sensorio, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, el resto de los febriles van en niveles de prioridades diferentes. ¿Qué es lo que más nos llega a la emergencia? ¿O qué es lo que más tenemos como enfermedad metaxémica de gravedad? Malaria grave. Una malaria viva usualmente que no tiene signo de gravedad. ¿Dónde se trata? En el primer nivel de atención. Uno de tratamiento, hace seguimiento. Muchas veces los programas están implementados, tratamiento con seguimiento, incluso gota de control. Ese paciente va bien. Pero hay un grupo de pacientes que se complica, sea por malaria viva o por malaria falciparum, cualquiera puede dar complicación de malaria grave. Este paciente no te va a quedar solo en el centro de salud. Este paciente que no te está tolerando el tratamiento, ahorita vamos a mencionar cuáles son los criterios de gravedad. Este paciente, vemos que la malaria, por ejemplo en mi institución, comparando el año pasado, que teníamos solo 131 casos, actualmente en 159, ¿no? Compara un incremento. A nivel de nuestro país en general, vemos que Loreto sigue liderando, ¿no? Entre Loreto y Amazonas tiene casi 90%, en Junín, Cusco, de casos de malaria. Y si tú ves el pool, la malaria es un oscilante, ¿no? Había tenido tendencia a reducirse y luego hemos vuelto a ver aparecer casos. A pesar que hay un programa que se llama Malaria Cero, que busca la erradicación hasta el 2030, hay muchas políticas que se han ido implementando, incluso se está estudiando lo que es la cura radical contra fenoquina, ¿no? Pero todo eso está en vías de implementación. Entonces, presencia importante en esta región, sí. En otros hospitales también. ¿Llega malaria grave? Sí. ¿Cómo llega este paciente? Este paciente llega con pérdida muchas veces del estado de conciencia, postrado, ese paciente que no puede andar, débil, no lo puedes tratar en casa, ya tienes que mandarlo muchas veces a una emergencia si tú eres médico del primer nivel de atención o eres enfermera de un programa y eres la que se encarga de dar el tratamiento. Entonces esta guía se ha actualizado en 2022, dan las nuevas prioridades de gravedad o criterios de gravedad de malaria grave, ¿ya? Postración, convulsiones, nuestra guía dice una sola convulsión, en la guía de la OMS dice 2 más. Acidosis, como parte, es bien difícil medir una acidosis en el prehospitalario, por ejemplo. Incluso en la emergencia, muchas emergencias no tienen, por ejemplo, un electrolitos para medir pH y corregir muchas veces la acidemia, ¿no? Pero pues clínicamente ver porque se manifiesta con dificultad respiratoria, rápida y profunda y laboriosa. Hipoglicemia, glucosa menos de 2.2 o menos de 40 miligramos. Anemia malárica, menos de 7 en adultos, menos de 5 en niños menores de 12 años. Insuficiencia renal, ictericia con mayor de 3 miligramos por decilitro en la medida, incluso la ictericia clínicamente ya se puede evidenciar a ese nivel, se implica un criterio de gravedad. Basta un criterio de gravedad para poder definir como caso de malaria grave y tener que manejarlo como malaria grave. Entonces, también edema agudo de pulmón. El mes pasado teníamos una paciente, adulta mayor, que también vino con un compromiso pulmonar severo, se murió la señora a pesar de la intubación, manejo, el edema agudo de pulmón.
pero a veces llegan tarde llegan a la emergencia, ¿ya? Ese paciente puede haber sido identificado con signos de alarma y poder haber sido manejado de forma oportuna. Hemorragia significativa, ¿ya? Muchas veces, así como mencionaba en el ofismo, los pacientes con malaria pueden presentar sangrados importantes y eso necesita corregirse también. Shock. El shock es una de las cosas que los pacientes muchas veces llegan con una hipotensión permisiva o tienen lo que se llama un shock compensado, pero también tienen signos de hipotensión, fragilidad llenado capilar extendido, tienen disminución de la presión arterial sistólica, entonces tienen frialdad distal. Hay signos clínicos que nos pueden evidenciar un shock en un paciente. Y luego está la hiperparasitemia, sobre todo en falcíparo. La guía, la OMS nos menciona cómo manejar básicamente cada una de estas complicaciones. ¿Cómo nos llega un paciente en emergencia? Muchas veces en coma. Y ese paciente que está en coma, ¿qué cosas hacen en la emergencia? Primero hay que asegurar la vía aérea. Termina intubación, termina muchas veces necesitando terapia intensiva, desde anticonvulsivantes, vasopresores, soporte de ventilación mecánica, necesidad de transfusión. Entonces, no hay forma que un paciente con malaria grave sea tratado en una emergencia de un centro de salud de primer nivel, por ejemplo. No por eso hay centro de atención inmediata o alivio inmediato. Tiene que referirlo porque tiempo implica parásitos, implica mayores complicaciones. Entonces, es importante que uno reconozca los signos de alarma y se los refiera de forma oportuna para poder tratárselos. ¿Qué dice nuestra guía nacional, la de 2015? Menciona básicamente los mismos criterios de gravedad, ¿ya? Tal vez la diferencia acá es en una convulsión, el nivel de glicemia es mayor en nuestra normativa y también habla de la hiperparasitemia con cruces, ya mayor de 3 cruces. Grupos de riesgo, gestantes, niños menores de 5 años, edades extremas, adultos mayores y los que tienen comorbilidades, sobre todo las comorbilidades que no están controladas, ¿ya? Tratamiento. Malaria grave es sinónimo de terapia con artemisinas, ¿ya? Endoparenteral. Muchas veces hemos tenido desabastecimiento, pero nuevamente estamos teniendo el medicamento y la dosis de artesunato, 2.4 miligramos por dosis, debe ser administrada a las 0, a las 12, a las primeras 24. Al menos 24 horas de tratamiento endovenoso aseguran. ¿Por qué? Porque el clearance, por ejemplo, para malaria falciparum, dentro de las 28 horas es 0 parasitemia después de haberse administrado el tratamiento. Entonces, al menos las artemisinas son efectivas para las formas, diferentes formas de malaria grave. Por eso es que se garantiza al menos un día de tratamiento endovenoso, ¿ya? En niños la dosis es un poquito mayor por el volumen de distribución, ya puedes usar según la guía 3 y la práctica hasta 4 miligramos por kilo dosis, acompañada de clindamicina. Otras alternativas están en la TMT, la quinina endovenosa, que hace, no sé si alguno de ustedes la ha usado, sí lo he usado varias veces, cuando no se ha tenido el medicamento oportuno o cuando ha habido un RAN a otros medicamentos, que necesitas una dosis de carga, una dosis de mantenimiento y controlar con EKG y otro tipo de medidas de electrolitos, sobre todo artesunato rectal cuando no es posible encontrar una vía. La otra enfermedad metaxénica de importancia es el dengue, ya para nuestra región. Cíclicamente tenemos colapso de nuestras emergencias cuando se da un incremento de casos. Si tienen que abrir los centros de atención transitoria o los denguetorios, cada institución está obligada por norma a que cuando los casos se incrementan tienen que haber un ambiente para tratar los casos de dengue netamente, pero no se trata todos los dengues en un denguetorio. ¿Quiénes van ahí? Los dengues con signo de alarma, básicamente. Y aquellas condiciones que ameriten, y lo vamos a mencionar. ¿Cómo estamos con dengue, no? En salud, por ejemplo, comparando con el año pasado, nuestros casos han sido estándar, 1.234 reportados, pero a nivel de país estamos con 259.000 casos. ¿Quiénes son? La mayoría, como mencioné, el 90% son dengue sin signo de alarma. Los dengue con signo de alarma, 24.772, estos llegan al hospital, llegan a quedarse. Y muchas veces, 241 fallecidos. ¿Dónde se ha dado la mayor parte de estos? En el norte, en Ica, en Piura, en Lima incluso. Entonces, es importante que el paciente identificado con dengue con signo de alarma se inicie terapia en el lugar donde se hace la identificación del signo de alarma.
lo reporta la OPS, lo dicen las guías, que si uno inicia la vía parenteral o inicia la terapia endovenosa de hidratación al momento de haber identificado un signo de alarma, reduce la mortalidad del paciente con dengue con signo de alarma de un 20 a menos del 1%. El hecho de que tú hayas colocado una vía inicial del tratamiento te permite, ¿qué cosa? Reducir la mortalidad. Esto ampliamente conocido para los que son relacionados al sistema de salud. Nosotros somos capacitados ampliamente desde que se ha dado la guía de 2015, 2016, 2017. Hemos vuelto a capacitar el año pasado en nuestra institución y también en otras instituciones sobre el manejo, clasificación de dengue. ¿No? Esto ha ido cambiando, si se acuerdan, el dengue hemorrágico. Y también estamos en una zona endémica. Vienes de una zona o has viajado a una zona endémica. Todo lo que son o viven en Iquitos tienen, ¿qué cosa? Riesgo de adquirir dengue. Salvo aquellos que han tenido 4 veces dengue, eso nunca más van a tener. Ya hay reportados personas que sí tienen esa condición. Entonces, si tú tienes la historia epidemiológica de contacto, de haber estado en una zona, tienes fiebre y acompañado de uno o más de los siguientes criterios, náuseas, vómitos, exantema, cefalea, mialgia, leucopenia, tienes una alta sospecha. Pero lo que a nosotros nos interesa en la emergencia, ¿te va a llegar los dengues sin signo de alarma? Sí. Muchas veces de la cola de pacientes febriles en un brote de dengue de 50 dengues, por ejemplo, hay 2 o 3 que necesitan que el triaje los identifique, porque ellos son los pacientes con signo de alarma. Son ellos los que se van a complicar. Y no los que muchas veces solo tienen fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor de hueso, dolor ocular, rash. Entonces, estos pacientes que presentan como signo de alarma dolor abdominal intenso continuo o a la palpación. Vómitos persistentes, hay un número ahí de 3 a 4 vómitos en 6 horas o más de 5 en 8 horas, en 12 horas. Acumulación de líquidos que también puede ser evidenciado por una imagen. Ahora que la ecografía es parte de la emergencia o los rayos X portátiles que nos pueden definir muchas veces que tenemos una acumulación de fluidos y no solo clínicamente. Sangrado de mucosas es una de las cosas que muchas veces trae al paciente a la emergencia, la letargia, hereditaria y hipotensión postural. Y en el dengue grave, estos 3 puntos son los que más se puede evidenciar. Shock, hemorragia severa y daño de órganos. En el shock, ¿qué cosa vemos? O que viene el paciente, viene muchas veces postrado, viene con incapacidad de levantarse, con trastorno de sensorio. Entonces, es importante evaluar esa severidad y ver también qué otros órganos están comprometidos. El dengue es una enfermedad sistémica, ¿ya? Entonces va a afectar todo el organismo. Pero quienes nos mencionan mayor evidencia de daño, el hígado con alteración de las transaminasas, en algunas guías más de 500, en nuestra guía más de 1000, trastorno de sensorio, miocarditis y otros órganos como insuficiencia renal, que también se puede dar, ¿no? Entonces, debemos clasificar nuestro dengue de la sospecha de haber manejado en un paciente que viene a nuestra emergencia, ¿no? A veces el paciente viene en la emergencia también, pero no necesariamente tiene signos de alarma. Dentro del manejo de nuestra guía, hay un grupo que se llama el B1 y el B2 son los pacientes que se van a quedar en un denguetorio, en un monitoreo. Son los que tienen alguna condición que puede complicar. Edades extremas, embarazo, obesidad mórbida. Comorbilidades sin control o descompensadas, los anticoagulados, los que tienen alguna enfermedad renal, los asmáticos, enfermedades hemolíticas, etc. Su atención se prioriza entre 30 a 60 minutos como parte de la emergencia. Luego hay este riesgo social de los que viven solos o que viven lejos, como pasa en nuestra región, que vienen de la ribera, o a veces hay un brote en su comunidad y no, muchas veces ven mañana, está 7 horas en un peque, por así decirlo. ¿Cómo va a venir? A veces no hay gasolina, ¿no? Entonces me prefiero que se quede. Entonces, luego está el otro grupo. A este mismo grupo que se queda, que tiene factores sociales, comorbilidades, grupos de riesgo, hay que recomendarles qué cosa, una buena hidratación, manejo de mantenimiento, que es la de 2 a 3 mililitros por kilo por día, hasta que vigilemos también en esta población que se está quedando por comorbilidades, por factores sociales, algún signo de alarma, siempre educando a la población. Si es tolero de la vía oral, pues todo se da por vía oral sintomáticos. Siempre con un monitoreo. Nosotros en el manejo de emergencia de dengue, está en una área donde tiene evaluación
por un personal médico, enfermero, técnico que hace un triaje de 2 a 4 horas de control en una hoja de monitoreo que incluye todas las funciones vitales, la diuresis, que es importante para ver nuestra evolución. Entonces los pacientes que cercamos caída de la fiebre, recuerden que el dengue tiene 3 fases, una fase febril, una fase crítica y una fase de convalescencia. Hemos visto que el 19% que hace fase crítica. Y estos son los que van a llegar a la hospitalización. Con algún signo de alarma, basta uno, ya dolor abdominal, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, evidenciado no clínicamente o a través de una imagen. Entonces a este paciente hay que atenderlo por lo menos en menos de 30 minutos. ¿Qué más puede presentar como signo de alarma? Sangrado de mucosas, megalias, letargo, irritabilidad y hipotensión postural, como parte de los signos. Estos deben ser hospitalizados inmediatamente. ¿Cuál es el objetivo? Evitar el shock. A menos shock, menos daño a otros órganos. A más tiempo de shock, mayor compromiso sistémico, mayor daño de mayor estancia hospitalaria también. Entonces, el manejo. Clínicamente, ya sea nuestra guía apuesta por qué, por un manejo sindrómico, que busca abarcar la mayor cantidad de pacientes que tengan algún signo de alarma, oportunamente hidratarlos, que es base del tratamiento, y evitar complicaciones o seguir un manejo oportuno. Entonces, iniciar la hidratación endovenosa es parte del pilar de estos pacientes que muchas vienen con vómitos persistentes o no tienen tolerancia oral o tienen signos de hipoperfusión, como habíamos mencionado. ¿Qué se recomienda? Iniciar la terapia con soluciones isotónicas. ¿Con qué? Solución salina comparada con lactato riño. ¿Por qué elegimos uno del otro? Costo, costo. Y eso está documentado en la guía de la OPS de 2022. Se inicia, vamos a ver más adelante, con este tipo de esquema, ¿ya? Idealmente todos los denguetores deberían tener bomba de difusión para poder hacer esto, ¿no? También se puede hacer la conversión, pero inicialmente si un paciente tiene signo de alarma, se inicia en la parte azul. 10 mililitros por kilo por hora, por una hora al menos reevaluamos. Siempre recordar que un paciente con dengue no puede tener un RP en la mañana y hasta la noche ese solo RP. El manejo es dinámico, como lo dicen los esquemas de hidratación. Cada 2 a 4 horas es la revelación y también la indicación, de acuerdo a las funciones vitales, de acuerdo a la diuresis, de acuerdo al estado clínico de ese paciente. Entonces, sea niño, sea adulto, uno empieza con este mismo esquema. Y en los que tienen comorbilidad o factor social, se les deja solo mantenimiento. En ellos sí, la indicación puede ser en 24 horas. Siempre manteniendo una diuresis entre 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora. Ese es uno de los objetivos también, aparte de la estabilidad de funciones vitales y la mejoría clínica del paciente. Pacientes que requieren tratamiento de emergencia después de haberse estabilizado el shock. Muchas veces, con el tratamiento inicial de las ubiclines, este paciente no mejora a pesar de la hidratación, llegas a 10 mililitros por kilo, no mejora en la hora o las 2 horas. ¿Qué cosa hacemos? Damos la siguiente parte, manejamos el shock. ¿Cómo manejamos el shock? Con hidratación a dosis mayor de volumen, hasta 20 mililitros por kilo por hora, hasta 3 bolos. No sale, inicialmente en el primer bolo tú ya tienes que haber pasado al paciente a una unidad de cuidados intensivos, donde se dé terapia de shock. Tú puedes dar a este paciente que no tiene una buena respuesta hasta 3 bolos de 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos. Siempre monitorizando. Si es suficiente un bolo, vuelves a 10 mililitros. Si es suficiente 2 bolos, vuelves a 10. Si no es suficiente 3 bolos, ahí hay que cambiar y este paciente debe ser manejado en un área crítica. Entonces, es importante porque la evaluación va a ser cada 15 a 30 minutos en este tipo de paciente con shock. Este ya tiene que tener monitoreo permanente y otro tipo de vigilancia. ¿Qué es la idea o cuál es el objetivo del tratamiento? Es disminuir el tiempo de shock, porque disminuyes el daño de otros órganos. Entonces, también hay que evitar la sobrehidratación. Si tu paciente va mejorando o está clínicamente estable, hay que ir reduciendo la velocidad de infusión, el volumen de reposición. No hay una tasa fija en un paciente crítico. Esto es dinámico. Tú evalúas, cambias tu RP cada 2 a 4 horas, eso es lo ideal y de ahí se evitan las muertes. Entonces, si hay ausencia de monitoreo sin reajuste, ahí es una falla de tratamiento. Si se mantiene, bueno, lo único lugar donde puedes mantener es ya en la fase de recuperación, mantienes la hidratación o optas por la vía oral, que sería lo ideal. También, cuando sobrecargas de volumen a un paciente, muchas veces ha pasado esto en los ubiclines,
tiene dificultad respiratoria, está taquipneico, tiene tiraje intercostal, estertores crepitantes, derrames pleurales, ascitis, atención y agitación vulvar. Todo esto hubiera evitado si hubiéramos monitorizado el tratamiento, reevaluando adecuadamente, viendo las funciones vitales, un manejo integral. Entonces, hemorragias graves, ¿se pueden dar en dengue? Sí. Se transfunde plaqueta de forma profiláctica. Hace poco, la semana pasada, nos llega un paciente, por ejemplo, referido de Yuimaguas, ¿no? Y nos venía exigiendo que le transfunda plaqueta porque tenía 12.000 de plaquetas. Tenía un diagnóstico sólido de dengue con signo de alarma en fase crítica. 12.000 de plaquetas en el día de la referencia. Se explicó, incluso se dio antes capacitaciones sobre esto, de las plaquetas, y que no hay transfusión profiláctica, ¿no? A ese paciente no se le puso nada de plaquetas, solo con hidratación y sintomático, salió, se fue de alta a los 2 días. O sea, transfusión está indicado cuando tienes menos de 50.000 plaquetas, vas a entrar a una cirugía de emergencia, sea una apendicitis, una cesárea, y tienes diagnóstico de dengue también. Entonces, transfusión de plasma fresco congelado, lo mismo, ¿no? Cuando hay cirugía de urgencia. Entonces, no hay transfusión profiláctica, nuestra norma no contempla esto, tampoco ahora sí lo mencionan más que antes. Recomendación en lo que es dengue netamente, no ser invasivo, los corticoides no han demostrado que mejoran el shock, no inmunoglobulinas, no transfusión profiláctica, pero el tratamiento del shock debe ser precoz. Lo identificas, inicia la hidratación, reduce la mortalidad de 20 a menos del 1%. Entonces, de esa manera evita las complicaciones, evita la muerte y disminuyes en los que trabajan en hospitales la estancia hospitalaria con un tratamiento adecuado. Entonces, he tratado de resumir las enfermedades metaxénicas en áreas de tiempo, han pasado 20 minutos, pero es lo que se le ha querido traer. Emergencias metaxénicas. Lo más importante, malaria y dengue. Otras zoonosis que entran ahí, leptospira. Vemos que en el país hay Bartonella, hay Chagas, también hay riquecias como parte del síndrome febril. Incluso hantavirus puede llegar al síndrome hemorrágico que termina en una UCI, intubado, con shock. Pero tú ves la estadística, el que tiene el pool, el que más te va a llevar, dengue, malaria, a tu emergencia, y las prioridades de atención están dadas y cómo debes manejarlo es de la forma que se ha descrito aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, después de la exposición del doctor Alejandro Quirós, ¿alguna pregunta? Es que cuando se pasa de la hora, el que expone al último siempre es el fregado. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta, vamos a hacer el agradecimiento al doctor, el reconocimiento a nombre del Colegio Médico. Yo sé que la hora es medio traicionera. El Colegio Médico, el doctor Alejandro Quirós Morey, por su brillante exposición. Bueno, el curso entra en receso hasta la hora programada para tener tiempo de almorzar. Gracias a ustedes. Todo especialmente para los que están vía Zoom. El doctor Javier Vázquez Vázquez es decano también de la Facultad de Medicina Humana y nos honra con su presencia, doctor, y más bien muchas gracias porque sé que usted siempre para ocupado y se ha dado el tiempo de poder estar como moderador en estas horas de la mañana. Como colegio médico, como decano del colegio médico y en representación de la Junta Directiva, queremos también entregarle un certificado al doctor Javier Vázquez Vázquez como moderador de esta parte del evento. Así que, doctor, muchas gracias, doctor Javier Vázquez. Ok, chicos, eso sería todo por ahora. El almuerzo, los esperamos en el bloque de la tarde. Gracias.